sobre este tema que hoy ponemos en la mesa, que abre el debate en Amantes del Círculo Polar, y es, ¿se deben reescribir los textos para actualizarlos con lenguaje inclusivo o se deben conservar tal y como están? Santiago, muy buenas tardes desde Bogotá, ¿cómo está Cali? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Cali, caluroso, ¿me escuchan bien? Te ¿Todo escuchamos bien? muy bien. Perfecto. No, pues caluroso acá en Cali, pero todo muy bien. Muchas gracias por esa bienvenida, por la invitación y por el tema tan interesante. Pues Santiago, vamos a entrar en materia. La polémica estaba escrita, hablamos de los libros de Roald Dahl, en esta semana ya salió la editorial de Ian Fleming a decir también vamos a cambiar o a reescribir los textos y vamos a quitar ese lenguaje ofensivo de estos clásicos de la literatura. ¿Tu opinión como escritor cuál es? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Digamos que yo siento que hay dos perspectivas que se contraponen y luchan entre sí, ¿no? Por un lado está todo el movimiento que está reivindicando los procesos históricos de las poblaciones que, valga la redundancia, históricamente han sido oprimidas, las poblaciones que históricamente pues, se han silenciado y se han minimizado, se han invisibilizado a partir de unos complejos sistemas y procesos de opresión. Eh, y por otro lado, tenemos eh, un tema de cómo nosotros estamos experienciando la vivencia del arte. Y yo creo que allí es donde radica, pues desde mi punto de vista, es donde está mi postura. Eh, Porque el arte, digamos que hay una fuerte tendencia últimamente a decir que el arte debe ser responsable, que el arte debe tener un propósito y se habla hasta de arte para la paz, el arte como política, enfoques culturales para el desarrollo y yo creo que todo eso está muy bien, pues porque pone el arte en unas conversaciones interesantes, pero también le da un lugar al arte muy mercantil, muy desde si el arte responde a la tendencia o si el arte responde a la necesidad, entonces sí es valioso, como si el arte necesitara como una justificación para existir. Y allí es donde entra como mi conflicto con este tema de la reescritura de los textos, porque yo siento que hay arte que no debe ser responsable, es decir, de hecho el arte no debe ser nada, el arte solo es arte. Eh, el arte a veces busca existir en la paradoja o existir en la contradicción, o el arte también a veces no busca mejorar la sociedad, a veces el arte busca morir, a veces el arte busca expresar, a veces el arte busca celebrar, a veces busca transgredir, pero a veces no, a veces simplemente es un método de expresión, a veces el arte busca crear caos, a veces busca destruir, desordenar, descolocar. Entonces realmente yo siento que toda esta petición de que el arte debe ser responsable, siento que empieza a deshumanizar el arte y robotizarlo un poco y volverlo como una experiencia de casi que de responsabilidad social frente a unos fenómenos cuyas estructuras y cuyas dinámicas son mucho más complejas que las representaciones artísticas. Ahora bien, yo también estoy un poco como contrariado alrededor de esta quema de libros. Y ahorita lo estaban hablando sobre el tema de la quema, ¿no? Eso es muy simbólico. Y hay libros como Fahrenheit que han tratado mucho este tema de la quema, de la quema del libro. Y, y yo creo que eso nos retrocede años, ¿no? O sea, hay un momento muy específico en la historia que es la quema de la Biblioteca de Alejandría. Y eso fue un punto inflexivo en nuestra historia como humanidad. Y como que empezar a repensarnos esos métodos, ¿no? Digamos que yo, digamos, y ya como para ir cerrando esta pregunta, desde mi punto de vista sí creería que por supuesto, no se debe promover el racismo, no se debe promover la homofobia, no se debe promover la transfobia en las producciones, ¿sí? Eso yo lo entiendo y lo acepto y lo valoro. Pero, por ejemplo, pues Roald Dahl no es un escritor que vivió esta transformación social. Y no solamente se está viendo con Roald Dahl, también hay mucha gente que está pidiendo reescribir Tolkien, reescribir clásicos de la literatura, como bien lo mencionabas, y es también un poco negar el momento histórico en el que esas obras pues fueron producidas, ¿no? O sea, yo cómo le voy a pedir responsabilidad social a Tolkien
que vivió hace 103 años, cuando en su estructura de pensamiento ni siquiera se consideraba la libertad de todos los seres humanos como un derecho garantizado. Entonces yo creo que es una discusión bastante densa porque, claro, hay mucha tensión simbólica, hay muchos pedidos que también son gritos muy válidos de poblaciones que han estado, repito, sistemáticamente oprimidas, y son gritos increíblemente sensatos, y es como, ok, durante años se nos ha silenciado, se nos ha vilipendiado y han hecho una mala representación de nosotros o se nos ha ofendido. Entonces, pero yo siento que debe haber otro diálogo, es decir, básicamente mi conclusión es que debe haber otra manera de abordarlo, más que censurar o reescribir la historia. Es un poco extraño, ¿no? Santiago, vamos al presente. Tú eres escritor de literatura juvenil. Eh, Uh-huh. ¿Piensas mucho en ese lenguaje inclusivo a la hora de escribir, a la hora de tener esa conversación con los jóvenes? Bueno, digamos que primero habría como que definir qué es el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque a veces tendemos como a pensar que el lenguaje inclusivo solo es hablar con la E, ¿no? O anular, o referirnos siempre en género neutro, pero sencillamente entender que la historia sí ha sido escrita por una mirada masculina, eso es innegable, pero también cómo nosotros desde ahora generamos nuevas narrativas, tanto desde lo idiomático como desde el relato mismo, ¿no? Entonces, yo creo que el lenguaje inclusivo puede verse de dos maneras. Desde la forma, entonces yo cambio palabras, desestructuro letras, o sea, más desde la lingüística, ¿no? Entonces yo desestructuro las palabras, cambio la morfología, cambio la A por no sé qué, ¿sí? O me empeño en decir todas y todos, o me empeño en no decir los ciudadanos, sino la ciudadanía, o me empeño en no decir los profesores, sino el profesorado, el estudiantado, ¿no? Y empezar a hablar como en esos colectivos grupales. Eso es una manera de hacer lenguaje inclusivo que es válida, por supuesto. Pero hay otra manera en la que yo también creo que es un lenguaje inclusivo simbólico, donde yo estoy dándole a partir del relato la voz a mujeres, por ejemplo, a víctimas del conflicto, qué sé yo, son muchas maneras. Si te soy completamente honesto, yo estoy como en la mitad. Yo no hablo con la E, sin embargo, respeto y admiro a quien decida hablar con la E y que le dé un significado simbólico. Me parece como interesantísimo, me parece como una revolución permanente, aparte como estarse cuestionando. Es decir, me parece una cuestión válida que vos te cuestiones como, oiga, pues sí, nos hemos llamado de ciertas maneras, el mundo está hecho de palabras, de hecho, pues todos son palabras, la constitución son palabras, las leyes son palabras, todos son palabras. Entonces, si nuestro mundo está constituido a partir de las palabras, pues ¿por qué no me puedo cuestionar cómo están siendo llamadas las personas, ¿no? Entonces es como muy interesante eso, ¿no? O sea, para mí es chévere y lo aplaudo, lo apruebo. Yo no lo uso más como por cosas estéticas, el tema de la E. En mi comunicación informal, yo trato de usar el género neutro. Yo trato de decir el estudiantado, la ciudadanía, sí, esos ejemplos. Y ya, pero cuando ya hablamos de literatura, creo que allí entra a jugar muchos temas. Cómo me acerco a la audiencia, pero también qué quiero decir yo como escritor, qué ideas fundamentales estoy planteando. Entonces, hay algo interesante. Por ejemplo, en mi escritura, en mi libro, que es juvenil, es de terror juvenil colombiano, pues yo no utilizo el lenguaje inclusivo. No digo todos y todas, o sea, no van a encontrar esas palabras, pero por ejemplo, utilizo una palabra que no existe en el idioma castellano, que es ancestras. En uno de los relatos se habla de las ancestras de una bruja caucana y yo uso la palabra ancestras. Esa palabra no existe en el idioma español. Se supone que ancestros es la palabra que abarca la ancestralidad, pero yo uso la palabra ancestras porque la protagonista del relato es una mujer. Y desde allí uno podría estar diciendo que uno está haciendo un lenguaje inclusivo desde lo simbólico más que de la forma. Que también creo que es muy justo que nos hagamos esas preguntas, si me permites como decirlo, ¿no? Nosotros solemos decir, por ejemplo, ay, que por qué están diciendo estudiante y estudianta, si el sufijo ente ya es inclusivo, pero a nadie le molestaba que uno dijera sirvienta.
Entonces, porque el sufijo ente sí funciona cuando tratamos de decir sirvienta, pero no cuando decimos presidenta, ¿no? Entonces, yo siento que son cuestiones válidas, básicamente. Siento que son cuestiones válidas, pero que uno las puede mirar mucho más allá. Vámonos hacia el futuro, Santiago. Tal vez tú ya tienes tus libros y en algún momento de la historia no se vuelve a replantear esto de reescribir los libros y dicen vamos a reescribir el lenguaje de Santiago Bulestri. ¿Qué pasaría por tu mente? No, o sea, es decir, repito, es una pregunta difícil. Y voy a poner un ejemplo muy corto, muy pequeño, más bien. No sé si hay una película de Disney, Fantasía, la original, que tiene unas escenas que son, pues que son como representaciones racistas, ¿no? Donde los centauros negros son centauros burros, pero los caballos, los centauros blancos son caballos y los centauros negros son como los esclavos, no sé qué. Esa escena fue eliminada de la película original, pero ha sido de las únicas películas que Disney ha decidido censurar, es decir, cortaron la escena. Hay otras películas de Disney como Aladdin que reproducían tópicos racistas con la comunidad o con la población árabe, ¿no? Entonces ellos no eliminaron las escenas en Aladdin, sino que colocan un texto que decía, estas representaciones que se usaron son incorrectas hoy y eran incorrectas hace 60 años, no sé, cuando se publicó la película. Sin embargo, hemos decidido mantener por entender qué estaba pasando en la historia. Entonces, aquí es donde cojo tu pregunta y digo, mira, si hay un grupo que encuentra en mis libros, en mis libros de los de Santiago, mucha violencia, ofensividad, no sé, racismo, sexismo, homofobia, lo que sea, y mi libro se ha convertido en un referente importante como para que sea reescrito, pues es decir, yo diría, bueno, miremos a ver qué es eso problemático y cómo se puede abordar sin eh, profanar la obra, por decirlo así, no porque las obras sean sagradas, sino porque sí me parece válido el análisis. O sea, si Roald Dahl tenía unos textos que para el día de hoy son violentos, pues qué bueno analizar esos textos. No sé si sería bueno, y eso sí es una pregunta que sinceramente me pregunto el no sé si sería bueno que los textos originales de Roald Dahl, que son ofensivos, desaparecieran por la reescritura. ¿Eso dónde nos deja y con qué posibilidad nos deja de estudiarlo y de entender por qué era ofensivo? Entonces yo creo que yo entraría como en esa dinámica de preguntarme, bueno, ¿por qué no lo miramos de otra forma? Mejor dicho, yo creo que reescribir no es la solución. Yo creo que hay un análisis más profundo que hacer. Ya para cerrar, Santiago, quiero preguntarte, sin entrar en lo que es correcto o incorrecto, ¿qué sería lo ideal en este caso? Uf, pero lo ideal en este caso frente a la polémica específica de Roald Dahl o en general del fenómeno este de reescribir. Sí, sí, claro, frente al fenómeno de reescribir los textos. Mira, yo estoy convencido de que uno la paz no la puede hacer con el que piensa igual que uno. Y uno los acuerdos, uno no puede llegar a acuerdos con gente que piensa igual que uno. Uno tiene que hacer acuerdos y paz con gente que piensa distinto a uno. ¿Sí? Es lo lógico. Entonces, definitivamente yo creo que el mundo ideal es un mundo en el que podamos dialogar de estas cosas de frente y tener conversaciones difíciles, conversaciones duras sobre esta literatura que ha marcado muchas generaciones, pero que reproduce, no sé, sexismo, racismo, o que es machista y reproduce tópicos y estereotipos y genera violencia, pero que podamos hablar abiertamente de eso, que podamos reconocerlo sin necesidad de censurarlo, sino cuestionarlo, es decir, exhibirlo tanto que lo podamos cuestionar en lugar de censurarlo. Creo que mi postura hacia lo ideal sería eso, sería ¿por qué hay que reescribir los libros de Roald Dahl? Más bien, ¿por qué no analizamos los libros de Roald Dahl, los cuestionamos, discutimos con los libros y dialogamos y creamos acuerdos y creamos consensos alrededor de por qué es violento o por qué no es violento? Para mí sería más hacia el análisis más profundo que simplemente llegar y reescribirlo y borrarlo.
Yo estoy más por ese lado. Santiago, gracias por habernos acompañado en este espacio. Antes de irnos, recuérdanos tus redes sociales para estar ahí pendientes de tus publicaciones. Muchas gracias. Mi nombre es Santiago López, soy escritor de la ciudad de Cali. También hago muchas otras cosas. Soy docente, soy productor, gestor cultural y me pueden encontrar sobre todo en Instagram, que es donde más me muevo, como Santiago Bulestri, @Santiago Bulestri, con V e Y al final. Eh, y nada, pues los invito a que conozcan mi trabajo. Es muy enfocado en brujería, en santería y en temas muy desde lo simbólico de nuestra sociedad. Gracias, gracias Santiago. Un abrazo desde Bogotá. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Chao, chao. Está muy bien el debate, Paula, en estos momentos, ¿no?